Buenas tardes, mi nombre es Daisy Viviana Muñoz Tamayo, soy estudiante de octavo semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. El grupo de nosotras está conformado por 4 compañeras más, ellas son Brigitte Joana Castillo, Diana Paola Lerma, Karen Gisela Valencia y María Fernanda Soto Cruz. Nosotras les vamos a dar una explicación más amplia de cuál es el enfoque cuantitativo. Existen diversos conceptos de investigación y nosotros debemos de aprender a cómo implementarlos dentro de nuestra tesis o proyecto. Es muy importante cuando se inicia esta tesis o este proyecto saber cuál es el enfoque que nosotros vamos a utilizar. El enfoque cuantitativo tiene el poder de obtener estos datos son mostrados de forma numérica, como por ejemplo con estadísticas o porcentajes. Esto lo que nos quiere decir es que nos basaremos en hechos objetivos, comprobables y verificables en anteriores teorías o antecedentes para desarrollar nuevas explicaciones. Tenemos el método cualitativo, no vamos a enfocarnos en él ni a profundizar directamente sobre él porque queremos basarnos en la explicación del método cuantitativo, pero a diferencia de este es muy distinto porque no busca comprobar la realidad objetiva, sino que busca descubrir otra nueva realidad, explicarla de una forma diferente, interpretar todo el proceso y dar un inicio a nuevos estudios. Como lo dijimos anteriormente, nos vamos a centrar en lo que es el enfoque cuantitativo. Este enfoque tiene una serie de fases o de procesos que van secuencialmente y así deben de ser respetados. Uno seguido tras el otro debe de tener un consecutivo para poder realizar todo este proceso. La fase número 1 es la idea como tal. Necesitamos un por qué vamos a realizar esta investigación. La siguiente fase es la número 2, que es el planteamiento del problema. Esto es decir, que explicamos por qué esto es un problema o por qué es importante que lo estudiemos. Ejemplo, en una tesis desarrollada anteriormente, se preguntó porque los biocombustibles en Colombia debían de existir. Y el planteamiento se enfoca en que la energía en Colombia es muy costosa y que se tiene cómo se puede producir energía en hidroeléctricas, siendo este un planteamiento probable para un problema y para un proyecto asequible. También existe una causa y un efecto, el cual son los costos de la energía, lo cual genera que se busquen nuevas formas o alternativas que se puedan resolver para mejorar estos ingresos y que generen nuevas soluciones. La fase número 3 es la revisión y el desarrollo del marco teórico. Tenemos una hipótesis, o sea, una afirmación que hacemos sobre la realidad, como por ejemplo, siguiendo la base de la tesis con la que hemos venido trabajando anteriormente sobre la energía renovable. Esta es un excelente medio para potenciar las industrias. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos especificando que con este estudio, con la generación de una energía renovable, podemos potenciar las industrias y generar fuentes de empleo dentro de los sectores rurales donde se desarrolla esta actividad. Esto lo que haría es comprobar la hipótesis o comprobar la veracidad de la hipótesis y estaría aprobando la misma, porque nos dice que están siendo aceptadas y que están respaldando lo que estamos diciendo. La fase número 4 es la visualización del alcance de nuestro estudio. Al tener una hipótesis que hemos ido comprobando a medida que hemos avanzado en nuestro proyecto y que hemos comprobado que es cierto, que son veraces todas las fuentes a las que estamos llegando a cabo y gozan de una aceptación, entonces determinamos cuál es el alcance y cómo vamos a medir esto, hasta dónde podemos llegar con esta clase de investigación. La fase número 5 es la elaboración detallada de la hipótesis y de allí definimos cada una de las variables de esta hipótesis o componentes importantes dentro de la misma.
como por ejemplo, las energías, hablando del tema anterior de la tesis, de todo lo que hemos venido desarrollando sobre energías renovables, las energías renovables son un excelente medio para desarrollar sectores rurales. Entonces nuestra primer variable sería la energía renovable y debemos de investigar más a fondo sobre ella. Y nuestra segunda variable serían los sectores rurales, enfocarnos en un sector rural en específico en un determinado territorio. La fase número 6 es el desarrollo del diseño de la investigación. Esto quiere decir que allí implementaremos cómo se va a desarrollar la investigación y bajo qué marco o cómo lo vamos a utilizar. Como por ejemplo, en este caso nosotros vamos a utilizar un marco documental. Entonces allí implementaremos el diseño de cómo sería este marco y lo haríamos a través de consultas de documentos, de libros, de periódicos, de publicaciones, de toda serie de documentos que podamos encontrar en nuestra base de datos para poder investigar a fondo y podernos darnos cuenta de cuál es la información precisa. La fase número 7 es la definición y selección de la muestra. Esto lo que busca es seleccionar un grupo pequeño o reducido de población, la cual vamos a analizar profundamente. Por ejemplo, tomando el caso que hemos venido hablando sobre las hidroeléctricas y la energía renovable, nuestra población pequeña sería el sector rural de Calima-Darién, donde se ha comprobado que la energía renovable que ellos producen puede contribuir al desarrollo y aumento productivo de este sector. La fase número 8 es la recolección de estos datos que avalan nuestra información. Al tener estadísticas que vienen respaldando esta hipótesis y todo lo que hemos hablado es cierto, estamos confirmando que toda la información es verídica y que nuestro proyecto puede ser viable. Como por ejemplo, el embalse de Calima-Darién es uno de las más grandes de América, genera energía para todo el departamento del Valle del Cauca y forma parte del 70% de la energía renovable que se produce en todo el mundo, formando parte de los 150 países que producen esta energía y que el costo que se genera es muy bajo, siendo así una fuente competitiva de trabajo. En la fase número 9 haremos un análisis de los datos. Esto quiere decir que interpretaremos todos los datos estadísticos para poder dar una nueva explicación a esta teoría del por qué nuestro proyecto es viable, como por ejemplo, hablando sobre lo de la hidroeléctrica y sobre lo de la energía renovable. En la investigación nosotros nos dimos cuenta que hay una relación directa entre la cantidad de energía que se produce en un país y sus costos. Esto quiere decir que entre menos producción energética tenga un país, sus costos son mayores. En la fase número 10 encontraremos la elaboración del reporte de los resultados. Estos se pueden reflejar mediante un libro, un artículo de revista académica o la presentación de algún informe para dar las conclusiones de nuestra investigación. El enfoque cuantitativo tiene algunas características. Estas son que el investigador plantea un estudio delimitado y concreto, luego considera lo que se ha investigado anteriormente y lo tiene en cuenta, va derivando sus hipótesis, la recolección de sus datos se basan en la medición, como la recolección de sus datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se analizan a través de métodos estadísticos. También se busca tener el máximo control sobre toda la información que se tiene presente y se busca tener otras explicaciones posibles, que también puedan ser desechadas o que puedan ser acertadas, para poder minimizar el error al máximo. Esta investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Es por esto que siguen un patrón o un proceso establecido
y las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. La meta fundamental de este enfoque cuantitativo es la construcción y demostración de las teorías que hemos realizado. Y con esta serie de características podemos lograr llevar a cabo el desarrollo de un enfoque cuantitativo que sea exitoso para nuestra investigación.